Muy buenos días. Todavía buenos días, no, buenas tardes, ya son las 12. ¿Cómo están? Otro día que el Señor nos ha regalado, nos levantamos ahí con una alarma, pero el Señor nos cuidó, nos protegió y aquí llegamos con bien, gracias al Señor siempre que está, nos está cuidando y agradecido por esa alabanza, ¿verdad? Que sin eso no podemos, como que el corazón se abra nuestros ojos y nuestros corazones para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. La semana pasada, si se acuerdan, hablamos del conocimiento y el crecimiento en Cristo. Y el propósito de que conocimiento y crecimiento en Cristo es ¿para qué? Para aprender lo que está escrito, para que esa enseñanza nos prepare no solamente la enseñanza, sino para poder oír si es la verdad lo que estamos escuchando, de lo que está escrito y lo que estamos aprendiendo. Como dice la palabra, la importancia de leer, escuchar, meditar y aplicar palabras para crecer en Cristo. Y este crecimiento nos ayuda a reconocer los falsos maestros, y ese va a ser el tema que estaremos hablando hoy día. ¿Alguien leyó el capítulo 2 de Pedro? ¿Tuve una oportunidad de leer el capítulo 2? No, tú lo viste. No. Okay. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, el apóstol nos advierte contra los falsos maestros que dentro de sus comunidades pueden conducirlo a la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía aquí lo podemos encontrar en varios pasajes que aborda el tema de la apostasía. Se define, o la definición de la apostasía es como el abandono de la fe o la separación de los principios de la religión. La Biblia nos enseña que la apostasía es vista como una desviación de la verdad y se menciona como una característica de los últimos días. Y si alguien tiene ahí, que me haga el favor en 2 de Timoteo, el capítulo 4, del 1 al 5. Ahí no está hablando de la apostasía. Si lo encontraron me avisa, yo lo puedo leer o si alguien lo quiere leer. 2 de Timoteo, sí, el capítulo 4, del 1 al 5. Aquí la Biblia nos dice de que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El apóstol Pablo también describe en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, del 1 al 9, ahí da algo como personas con características negativas que se apartan de la fe, buscando placeres y negando el poder de la piedad. No sé si ustedes escucharon el jueves, creo que fue el hermano Patricio, que habló entre la mentira y la verdad, y la diferencia, una diferencia bien grande, pero la gente no lo reconoce de esa manera, porque piensan que es lo mismo y no lo es. Ya tienen 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 9. Y retomando otra vez a la carta de Pedro, podemos notar que su principal preocupación es la fidelidad a la enseñanza apostólica. Aparecen falsos maestros como lo podemos ver en el capítulo 2,
versículo del 1 al 2. Sí, la segunda del capítulo 2, segunda de Pedro, del 1 al 2. Y nos dice, en el pasado hubieron falsos profetas entre el pueblo de Dios, así como también los habrá entre nosotros o entre ustedes, sin que ustedes se den cuenta. Ellos les darán falsas enseñanzas que los llevarán a ustedes a la condenación. Se atreverán incluso a negar al mismo Señor, que fue quien pagó el precio por su libertad. Pero al hacerlos, ellos mismos atraerán su rápida destrucción. Muchos los seguirán en su conducta indecente y por culpa de ellos habrán quienes hablen mal del camino de la verdad. Y eso está pasando hoy día. Porque hay gente que ha sido engañada, entonces uno le trata de enseñar la verdad y no la creen. ¿Por qué? Porque han escuchado falsas doctrinas. Sí, viene de la Biblia, pero la manera que lo usan no es de la manera correcta. La condenación aquí también se menciona y se refiere a la herejía. ¿Alguien sabe qué es herejía? Tiene una idea más o menos. Creo que es una herejía. Sí, algo así, claro. La herejía es un vocablo originalmente quiere decir una selección o definir una opinión. La palabra evolucionó hasta llegar a implicar una preferencia basada en una opinión o un sentimiento. Estamos hablando carnal, ¿no? En el Nuevo Testamento la herejía se aplica fundamentalmente a la secta. Es la gente que profesa opiniones ajenas a la verdad, como dijo la hermana. Falsas palabras, mentiras, o palabras que engañan. Y la gente, eso es lo que está escuchando hoy día en diferentes iglesias, porque está dentro de la iglesia. Pero no se dan cuenta porque ya se acostumbraron a escuchar lo que no es. En la segunda carta de Pedro, el apóstol nos alerta que estos falsos maestros niegan al Señor. Exhiben un estilo de vida sensual y están destinados a la destrucción. Ridiculizan la idea del regreso del Señor. Permiso. Y ya vemos por qué cuando estuvimos empezando a estudiar, hablamos de qué, del conocimiento y del crecimiento, para ayudarnos con este tipo de situaciones que están pasando hoy día. En este capítulo 2 nos ofrece una extensa descripción y advertencia contra los falsos maestros. Aparentemente en otros momentos ellos habían escapado de la contaminación del mundo, pero el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo lo habían recibido. Pero ¿qué les pasó? Se desviaron de la verdad. Todavía hay falsos maestros que sostienen medias verdades en relación con la fe cristiana. Y esta carta les ofrece una clara respuesta. Por eso yo les mencioné que se habían leído el capítulo 2, para que más o menos tuvieran una idea de lo que estoy. Yo creo que Oscarina lo pone en el chat, ¿no? Que ella mandan el mensaje de lo que se va, la enseñanza que se va a tener para. Dice que manipulan a la gente. ¿Para qué? Para tratar de alcanzar sus propios objetivos egoístas. Y la mayoría de los objetivos, ¿qué es? La plata, el dinero. No les importa que le esté haciendo daño
a la persona que se está congregando. Todo es el bien para mí, que es lo que hay como dicen, que es lo que hay para mí, ¿no? En el Nuevo Testamento se nos enseña que la era de la iglesia se caracterizara por la proliferación de maestros de qué, del engaño, y que sus actividades se incrementaban o se incrementarán en los posteros tiempos. ¿Qué significa la proliferación? Se refiere al crecimiento, multiplicación o expansión de algo a menudo en un sentido negativo o maldad. Lo voy a repetir, se refiere al crecimiento, multiplicación o expansión de algo a menudo en un sentido negativo o malo, o maldad. Y si leemos en Primera de Timoteo, capítulo 4, el versículo 1, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Cuando lo tengan me avisan y si alguien lo quiere leer, está bien. Exactamente. Espíritus engañosos, ¿no? ¿Y doctrina de qué? De demonios. Y dice los últimos tiempos. Se refiere a un periodo en que muchos se apartarán de la verdad. Y ahí van muchos perdiendo el amor, perdiendo ese ¿cómo se llama? Gozo que uno tiene, lo van perdiendo poco a poco. En esta carta, en la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, en los versículos del 10 al 22, si alguien me ayuda con leerlo, por favor, te lo agradezco. ¿Ah? El capítulo 2, el versículo 10 al 22. ¿Ah? Sí, segunda de Pedro, el capítulo 2, del 10 al 22. Sí. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e injusticia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen de firmar de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Versículo 2. Pero estos, hablando más de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para prendas de destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacia de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Has entendido? Sí. Versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, sin nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más linda oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado
enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la pureza lavada y la puerta, lavada a revolcarse en el cielo. Amén. Más claro no puede estar, ¿no? Aquí Pedro está exactamente dando los detalles de los falsos maestros. Y gracias, hermana, por leerlo. Que ya han infiltrado la iglesia. Esta gente está en la iglesia. Y creo que hablamos un poquito de eso, del pedacito, lo que mencionó ayer el pastor, ¿no? Algo relativo con eso. El énfasis cae en su carácter sensual, arrogante y indulgente. Hasta aquí se ha dicho más de un falso estilo de vida que falta creencia. Todas estas cosas que la hermana mencionó, hay personas que lo están viviendo y no les importa. Lo hacen porque ya es una cosa natural. No le temen a Dios, de Dios. Y está escrito, ¿no? Pero como hacen, todo lo distorsionan, como usted mencionó más temprano, y lo cambian. ¿A beneficio de quién? De ellos. Pero están engañando a la gente que va a escuchar la palabra. Nos habla de que estos falsos maestros están sometidos a los deseos de la carne y no tienen respeto por el estilo de vida de los santos. Este tipo de gente se deleita para inducir a otros al pecado. La hermana lo mencionó. Sin embargo, Dios nos llama a obtener conocimiento y sabiduría y crecer en qué? En Él, para poder reconocer a los falsos maestros. Ahí habla otra vez del crecimiento, del conocimiento y de la sabiduría. Cada día aprendemos algo. Y entre más nosotros nos seguimos reuniéndonos en los estudios bíblicos, ahí seguimos aprendiendo. Hemos aprendido bastante para poder entender lo que está pasando hoy día. El falso maestro está guiado por la carne, buscando obtener el poder o los beneficios del ministerio para sí mismo. Nosotros conocimos uno cuando estábamos nosotros allá en la Florida. Él hablaba de cuántos relojes tenía, cuántos carros tenía, motos y esto y lo otro. Yo no sé, pero a mí, yo no sería capaz de pararme aquí y hablar de que tengo esto, tengo lo otro, porque no les importa. Y ellos piensan que son bendiciones de Dios y no son. ¿Por qué? De la manera que lo obtienen, engañando a la gente. Aquí dice que inicialmente su mensaje puede haber sido falso, pero su motivación para ejercer el ministerio es carnal. ¿Por lo qué? Porque lo apela a la carnal a los demás, ofreciéndoles alguna satisfacción material o espiritual. Estas personas introducirán, por último, algunas doctrinas contrarias a la verdad. Y uno lo sabe, uno ya hoy, gracias a Dios, uno lo reconoce cuando de repente ponemos algo en YouTube, es que es una prédica y apenas empieza a hablar el tipo, ya de una vez, esto no es. Porque gracias a Dios nos está dando el conocimiento, el crecimiento y la sabiduría para discernir lo que es. Cada uno de nosotros debe usar la palabra de Dios para medir el mensaje que todo predicador está presentando. De esa manera, hermanos, podrán juzgar adecuadamente los cambios en lo que se está enseñando.
Usted tiene la obligación de verificar si yo aquí, estando parado aquí, estoy diciendo desde este púlpito, si esto está alineado a la palabra de Dios. Esa es una de las razones también porque le pregunté que si habían leído, repasado, para que vean que yo no me estoy saliendo del contenido, ¿no? De que se debe de hablar. También nos dice que debemos ser sensibles a las indicaciones del Espíritu Santo cuando nos sometemos a un examen. Solo debemos juzgar lo que se enseña porque Dios se encarga de juzgar a la persona que está enseñando. Están disfrutando de su propio egoísmo y el Señor te deja enseñar, pero el Señor lo va a juzgar, como dice aquí. Hay personas que critican al predicador porque no llenan sus expectativas o porque no predican como su predicador favorito. Pero no podemos criticar al predicador, sino verificar la prédica y asegurarnos que esa es bíblica. Y esa es una enseñanza de verdad. Hermanos y hermanas, hay personas que se han ido de casa de oración. Porque el pastor Chuy no predica como lo hace, porque el pastor no predica como lo hace Chuy. Y eso no está bien. Primero que todo es una falta de respeto para Dios. Porque ¿a qué vamos a escuchar? A la palabra. No vamos a ir a ver a una persona, pues entonces ya es un ídolo. Estamos idolatrando a una persona humana. Y en Gálatas 1 al 8, capítulo 1, versículo 8, perdón. Cuando lo encuentre me avisa y yo leo el pasaje. Capítulo 1, versículo 8 en Gálatas. ¿Ya lo encontraron? Dice, pero si nosotros o un ángel del cielo le predica un evangelio diferente de lo que hemos predicado, que sea anatema. Este versículo enfatiza la importancia de guardar el evangelio que se ha predicado y la necesidad de estar atento a las falsas doctrinas. Esto también lo estudiamos con el apóstol Pablo cuando hicimos las cartas del apóstol Pablo. Tenemos que cuidar lo que tenemos, de abrazarlo y asegurarnos de que no venga otro por ahí a estar tirando disparates y ¿qué pasa con eso? Nos confunden, hay confusión. Los cristianos pueden sufrir episodios de infelicidad en su fe. Y hay un factor que contribuye que puede ser el conflicto y la confusión debido a las falsas enseñanzas dentro de la iglesia cristiana. El principal problema de la depresión espiritual reside dentro de la iglesia, no fuera. El contexto de la carta a los Gálatas, Pablo escribe que los Gálatas tuvo que corregirlos de una falsa enseñanza en lo que estaban bien perturbados, porque ellos no estaban muy alegres, estaban entregados y de pronto, ¿qué pasó? Se les presenta esto y Pablo lo tuvo, porque él dice que él los amaba como si fuera como si fuera una madre. Y cuando él vio esto, él se puso muy triste porque ellos estaban ahí entregados al Señor. Y viene alguien y le presenta algo falso y esto dice que aquí unos falsos hermanos, en Gálatas 2:4. Gálatas capítulo 2:4, capítulo 2, versículo 4. Más o menos aquí nos habla de que están intentando imponer la ley mosaica como un requisito para la salvación, lo que pervertiría el evangelio de la gracia.
Si encontraron a Gálatas, capítulo 2, versículo 4, la Biblia también nos enseña que la iglesia debe estar atenta a la presencia de los falsos maestros y sus enseñanzas dañinas. A nosotros nos pasó que el pastor se fue de vacaciones y dejaron a un predicador y empezó a hablar de cosas que el pastor tuvo que regresar y retraer todo eso, o sea, devolverlo y explicarlo de la manera que era, porque no era de la manera correcta que el Señor esa persona lo presentó. Era como enseñanzas dañinas. Reconocer la verdad de Dios a través de la palabra es fundamental para mantener la fe y evitar el engaño. La iglesia debe mantenerse vigilante y estar dispuesta a contender por la verdad, rechazando las falsas enseñanzas que pueden corromper la fe y llevar a la perdición. Muchos cristianos nos hemos desviado, muchos creyentes, por creer en las falsas enseñanzas. Al seguir la guía de Dios y a estar atentos a las señales de los falsos maestros, la iglesia puede mantenerse firme en la verdad y perseverar su integridad espiritual. También nos habla de que rechacemos toda enseñanza que niegue el señorío de Jesús. Dice que conoce que el falso maestro introduce la desconfianza sobre los verdaderos ministerios de Dios. Juzga la palabra de toda enseñanza. Deja que Dios juzgue a quien enseña. No somos nosotros, menos que nosotros tengamos la palabra de Dios. Pero dice que deja que Dios juzgue a quien enseña. Aunque lo estemos haciendo mal o bien, de todas maneras vamos a ser juzgados por el Señor, ¿no? El verdadero cristiano escapa de la corrupción que hay en el mundo por causa de ¿qué? Del pecado. Y la hermana leyó esa parte, dice que los creyentes verdaderos persiguen bondad, conocimiento, crecimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, amabilidad y amor. Y eso se habló en Primera de Pedro. Y si lo quieren anotar es el 1:5, Primera de Pedro. Y lo voy a repetir, dice, los creyentes verdaderos persiguen bondad, conocimiento, crecimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, amabilidad y amor. Después nos dice, escucha cómo Pedro describe el falso cristiano. En la parte que leyó la hermana en el capítulo 2, el 10, nos dice, el falso cristiano está marcado por arrogancia y blasfemia. Ellos son expertos ¿en qué? En la codicia. Y sus ojos están llenos de adulterio. Usted lo mencionó en lo que leyó. En parte de eso también lo que la hermana y yo, ellos también desprecian la autoridad. Esta es una característica común en un falso creyente. Esto fue la parte que la hermana leyó desde el 10 hasta el 22, ¿no? El capítulo 2. Esto es como un resumen de lo que ella lo mencionó. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido, en el número 19. El creyente verdadero escapa de la corrupción, mientras que el falso creyente es esclavo de ella.
O sea que sí tenemos la opción de, si andamos en malos caminos, como estuvo hablando el hermano ayer, el Señor nos espera ¿para qué? Para arrepentirnos. Aquí lo dice muy claro, el creyente verdadero escapa de la corrupción, mientras que el falso creyente es esclavo de ella. Es algo que a mí me tocó, porque cuando uno está acá, y ustedes que han predicado, que están hablando del Señor, uno tiene que tener mucho cuidado. Cuando uno está buscando para prepararse también, uno no sabe qué es lo que va a encontrar. Entonces tiene uno que referirse a muchas cosas, asegurarnos de que sea la verdad, porque nos podemos equivocar. Y el diablo siempre anda por ahí, no, nunca pierde el tiempo para meter su mano ahí y desviarnos. Pero lo bueno es que tenemos un Dios que nos cuida. Tenemos todas estas oportunidades para aprender. Ese libro que nos regaló. De nosotros mismos aprendemos y nos enseñamos. Y si nos equivocamos, ahí mismo se corrigen, ¿no? Si yo digo algo mal, ahí están ustedes. Pues Karina, ella siempre es la primera, ¿no? De una vez. Pero eso es bueno, porque hay que aclarar las cosas de acuerdo a lo que está escrito. Entonces le doy gracias a Dios por esta enseñanza. Vamos a seguir con creo que el último capítulo de segunda de Pedro. No es para esta semana, sino sí, el último que sería para la próxima semana. Primero hay que celebrar el Día del Padre, muy importante. Pero vamos a darle gracias al Señor por la palabra de hoy, de que nos cuidemos, que siempre tenemos, miren, lo que nosotros nos ha dado a nosotros no tiene valor. Tenemos que cuidar nuestro corazón todo el tiempo, porque cualquier momento siempre hay algo por ahí, hasta cuando uno mira y sale allá afuera, siempre va a haber algo, unas cositas de que, y pecamos. Por eso cada mañana, Señor, perdóname si pequé. Y por eso oramos temprano por la mañana, dándole gracias a Dios y que nos cuide ese día. Porque cada día no sabemos lo que lo que vamos a confrontar. Mira lo que pasó esta mañana. Eso nunca se sabe cuándo va a pasar. Pero cuando empezó a temblar así, yo vi que, ay, me está dando mareo. No era mareo, era. Pero ahí enseguida empecé a orar. Dice, Señor, protégenos, cuídanos. Y lo hizo. Y aquí estamos, gracias al Señor. Gracias te damos, nuestro Señor. Estamos muy agradecidos contigo, Señor, que siempre estás ahí con nosotros. Te damos la gracia por esta enseñanza de hoy día. Verdad que es necesaria y tan importante por las cosas que están pasando allá afuera, por estos falsos maestros, Señor. Y gracias a ti por tu enseñanza los podemos distinguir con la sabiduría, con tus enseñanzas, lo podemos identificar. Pero seguimos, Señor, buscando de ti para seguir creciendo y entender que la única palabra es la que tú tienes para nosotros. Te damos la gracia por cada persona que llegó con bien, por la vida de ellos, por la familia, por nuestros hijos, más que todo, porque nos ha regalado otro día maravilloso. Y llévanos con bien de regreso a casa y agradecido. Nunca nos casaremos de darte la gracia. En el nombre de Jesús. Amén.